tal amigos? Mi nombre es Francis Mendoza, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las características de las políticas públicas en Venezuela y algunas de las debilidades que éstas presentan. En primer lugar, según la ENE 2004, las políticas públicas son el conjunto coherente de enfoques, principios, estrategias, objetivos y planes de acción que permiten identificar, comprender y abordar las problemáticas de una sociedad de carácter político, económico, social, cultural, ambiental, científico, entre otros, con el fin o con el objetivo de generar las condiciones más adecuadas para un grupo poblacional. La importancia de las políticas públicas radica en el hecho de que éstas son el instrumento más poderoso y de mayor alcance que tiene el poder público para asignar sus recursos, voluntades y capacidades en una dirección que puede afectar negativa o positivamente a esa población a la cual, por supuesto, va dirigido. Es importante tomar en consideración que un elemento característico de las políticas públicas en Venezuela es precisamente incubación de temas o disipación de temas. Esto es un término que se utiliza para referirse a aquellos problemas que aún permaneciendo en la agenda no reciben atención por parte de los actores institucionales, lo que significa que la inclusión de un problema en la agenda institucional o en la agenda gubernamental no significa que éste se vaya a convertir necesariamente en una política pública. Detrás de esta situación pueden existir diferentes causas, diferentes factores. Sin embargo, podemos distinguir entre tres de ellos. En primer lugar, la falta de lares que le den movilidad al tema, la pérdida de interés en el mismo y, por supuesto, la inclusión en la agenda de nuevos temas que sean considerados de mayor gravedad o que, por lo tanto, ameriten mayor atención. Es además importante considerar que para que un problema social, por ejemplo, podemos mencionar alimentación, vivienda, salud, analfabetismo, servicios de agua o hasta violencia familiar. Para que un problema de este tipo se convierta o se transforme en una política pública es necesario que se tomen decisiones y acciones concertadas. Es necesario además que el sector social se organice con el fin de desarrollar todas aquellas capacidades técnicas que los permitan convertirse en protagonistas del proceso. Y asimismo es necesario que se obvien o que se eliminen en la medida que sea posible todas aquellas características subjetivas de dicho proceso, porque son precisamente estas las que dificultan la consecución de las políticas públicas. Asimismo, con respecto a las debilidades que presentan las políticas públicas en el caso venezolano, se pueden considerar obstáculos que de una manera u otra impiden la implementación de la política pública en nuestro país. Esto se puede ver, digamos, causado en primer lugar por factores políticos tales como el interés por lograr legitimidad y gobernabilidad, pero diversos especialistas en el tema han señalado que el mayor problema que presenta la política pública en nuestro país, Venezuela, son problemas metodológicos, son problemas técnicos y organizativos, es decir, que son estos los que afectan generalmente una buena gestión dentro de la política pública. A su vez, se pueden tomar en consideración que otra debilidad, otro obstáculo en la política pública en nuestro país sería la falta de organización del sector social. Organización que garantice una eficiente gestión dentro de la política pública. Por un lado, esto puede ser causado por lo que se conoce como el crecimiento desmesurado e irracional de las instituciones del Estado y por otro lado, de la vulnerabilidad de cada una de las dependencias vinculadas a cada área, como les mencioné al principio, el área social, económica, política, entre otros. Otro de los obstáculos es lo que se conoce como un recurso humano cuya formación no está vinculada al área a la cual se dedique. Es decir, que es característico de la política pública en Venezuela que el personal que elabora la administración pública por lo general no cuenta ni con el perfil ni con las capacidades técnicas para gestionar de manera eficiente una política pública en nuestro país. Y finalmente, la ausencia o la falta de un sistema de control, seguimiento y evaluación que permita conocer de manera oportuna cuál es el avance que tienen las
principio y por supuesto la falta de indicadores de gestión. Técnicamente, en Venezuela, las políticas públicas adolecen de herramientas que permiten hacerle un seguimiento y un control a los objetivos que se plantearon al principio. Esto evidentemente dificulta la posibilidad de obtener información oportuna, bien sea para alimentar la toma de decisiones, para aplicar los correctivos necesarios o finalmente para conocer cuál es el impacto generado en esa población según la política pública que se le haya implementado. Esta fue toda mi explicación, espero les haya gustado, muchas gracias.